Y bueno, la verdad es que esta mañana yo desperté con algo que definitivamente tengo que compartir con ustedes y continuar la conversación porque estamos en el capítulo 3, capítulo 4 de Amós, que básicamente estamos ahí en el epicentro del juicio de Dios. Y no es accidente donde estamos y viendo las noticias y viendo lo que esta mañana otra vez desperté leyendo, escuchando, viendo y tuve que indagar un poquito más porque cuando lo escuché automáticamente me acordé de Amós, automáticamente me acordé de dónde estamos nosotros como generación, como cultura aquí en esta parte del mundo y específicamente en Latinoamérica, que es donde la mayoría nos hemos conectado y estamos conectándonos en este día. Pero a lo que me refiero es esto: si ustedes buscan, y no lo busquen ahorita, pero más adelante, aparentemente el país de Francia está metiéndose en problemas porque hubo el asesinato de una maestra a raíz de una situación controversial con respecto a la cultura islámica. Y desde tiempo atrás yo he pensado acerca de esto, lo he visto venir a través obviamente de atentados terroristas, los cuales sabemos que no toda la cultura islámica son extremistas y hacen este tipo de trabajo o de evangelismo, como ellos le llaman. Pero pensando a nivel cultural, pensamos en probablemente Europa yendo a la vanguardia. Este jueves iniciamos la clase de interpretación de la Biblia. Usted puede entender la Biblia este jueves en inglés y está siendo hospedada por algunos pastores y líderes de Australia. Entonces es súper interesante platicar con ellos y he estado trabajando con ellos porque otra vez Australia, Europa son países que van a la vanguardia en lo que se le conoce en el secularismo. Entonces piensen en esos términos, van a la vanguardia, Francia, Alemania, esos países. Yo argumentaría que después de ellos sigue Canadá, después sigue Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Entonces, esta situación que están viviendo en Francia ahorita, que se está convirtiendo en un problema serio, ya lo ha sido, pero ahorita está saliendo a flote, es porque ya el presidente ya tuvo que intervenir y en fin. Y aquí está el punto. Y otra vez, no tengo ahorita el tiempo para entrar en detalles. Lo único que voy a decir es esto. Y esto es lo que quiero que pensemos por un momento por la cuestión de estar en Amós 3, Amós 4 en esta tarde. El problema que estamos encontrando en las últimas décadas, donde a nivel global, pero otra vez pensando en cómo las culturas se mueven, Europa, Canadá, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, en este rápido crecimiento del secularismo, es que el secularismo lo que hace o lo que está haciendo, y el problema que nos estamos metiendo, es que el secularismo se le conoce como algo que no tiene un punto de referencia religioso. Ya no es tanto cristiano, es simplemente religioso, teológico. Entonces, cuando encontramos movimientos tan agresivos y que están evangelizando con una efectividad muy, muy grande, hablando del Islam, por ejemplo, y que obviamente tenemos situaciones donde encontramos este tipo de prácticas donde trágicamente involucran la violencia. El problema que encontramos en estas culturas, y lo hemos visto a través del tiempo, ahorita Francia está en ese problema, es de que cuando tienes países que su punto de referencia es no religión, no teología, y tienes un movimiento que está arrasando y que se mueve a nivel teológico, la conversación está dispareja. Y está dispareja porque, otra vez, el motor de arranque de estos movimientos son teológicos. El Islam es algo teológico, no es la teología del cristianismo, pero es teológico. Entonces, cuando tú tratas de procesar, de navegar, de confrontar o de solucionar, estás hablando de dos conversaciones completamente diferentes en ese aspecto. Como nación, como países, yo argumentaría que cuando ves, por decir el ejemplo de Amós y lo que hemos estado aprendiendo hasta aquí, es precisamente algo que a lo mejor no estamos en esa situación, probablemente sí lo estamos, no lo sé, es difícil muchas veces de ver la situación, pero ustedes me han escuchado hablar acerca de esto en ocasiones anteriores, que yo argumentaría que son los principios o vamos a una velocidad avanzada hacia esas condiciones, donde a nivel cultura, a nivel familia, a nivel núcleo de sociedad, a nivel de liderazgo, y otra vez aquí en Estados Unidos estamos a unas cuantas semanas de escoger o de elegir un presidente, es pensar desde una perspectiva teológica. Y trágicamente, una vez más, estamos en una condición donde ya no es tanto que sea cristiano o judeo-cristiano la perspectiva o una teología bíblica,
Ya es simplemente que tenemos culturas donde no existe absolutamente ni un punto de referencia. No musulmán, no hindú, no budista, absolutamente nada. Entonces, todo esto lo vemos rápidamente crecer porque en estudios que recientemente se han hecho, y digo recientes en las últimas décadas, con respecto a la subcultura del cristianismo, especialmente, otra vez, pensando en lo que dije hace rato, en el ministerio de sucesión, pensando en las generaciones que ven detrás de nosotros, y cuando digo detrás de nosotros, estoy hablando que en Estados Unidos, por ejemplo, que otra vez yo creo que Latinoamérica, lo que es Centroamérica, México, en Sudamérica, no creo que ande muy diferente la cosa, pero en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita tenemos la población más grande, numéricamente hablando, en la historia de este país. Y estoy hablando de lo que son los millennials y estoy hablando de lo que son los Gen Zs, que le llaman. La Z es una Z. Entonces, esa generación que son nuestros hijos, si tienes mi edad, son nuestros hijos y tal vez para algunos sean sus nietos. Los que nacieron de 1980 para acá están entre millennials y Gen Zs. Son la población más grande y estadísticamente hablando está comprobado que el 67 al 69% de ellos no iglesia. No iglesia. Entonces póngase a pensar, una generación de la más grande que ha habido numéricamente hablando, joven, porque son los jóvenes de ahora, ¿sí? O sea, los más viejos de ellos nacieron en el 80, ¿que andan en qué? O sea, ya ahorita esos millennials ya son papás de los Gen Zs ahora, pero trágicamente no contexto de iglesia. El reto que estamos viendo hoy en día, y por eso el libro de Amós es extremadamente tiene mucha relevancia en ese aspecto, porque el libro de Amós lo que está haciendo nos está forjando, nos está empujando a lidiar con temas que definitivamente son teológicos y definitivamente tenemos que ver la realidad del carácter de Dios. Y digo del carácter de Dios porque yo argumentaría que una cultura, una generación, un país que ahorita continúa creciendo o está viviendo en el secularismo, y esos países de Europa lidiando con el Islam, está en mucha desigualdad la conversación, porque otra vez, el motor de arranque del Islam es teológico. El motor de arranque de esos países no tiene teología, no tienen referencia. Entonces están tratando de combatirlo de tal manera que, por ejemplo, Francia, una de las cosas que están haciendo ahorita a raíz de esto es que están prohibiendo completamente, por lo que estoy leyendo, han prohibido completamente el famoso homeschool. Nadie puede estudiar en sus casas. Tienen que estar en las escuelas públicas porque quieren controlar todo esto por el temor que están teniendo por el crecimiento. Aparentemente es el 10% de la población en Francia que se identifican con la cultura musulmana, con la religión musulmana. Entonces, todo esto lo menciono porque, otra vez, es esa manera en la cual gradualmente hemos abrazado, hemos empezado y aquí es donde regreso a la cuestión de la predicación, de la enseñanza de la Biblia, gradualmente hemos transformado o cambiado la predicación, donde la predicación la hemos hecho simplemente metodologías, pasos, estructuras y fórmulas de cómo mejorar nuestra condición, cómo mejorar nuestra manera de vivir, cómo mejorar nuestra conducta, cómo portarnos como cristianos, cómo actuar en medio de una pandemia, cómo aprender a confiar en Dios. Y yo creo que la Biblia tiene suficiente para lidiar con eso. La única cosa es que aún viniendo de la Biblia, eso no es el Evangelio. El poder de la salvación del hombre está en el Evangelio, no en lo que produce el Evangelio. Entonces, por eso yo continúo enfatizando esto, reunión tras reunión, perdón, donde regreso a esto de que yo argumentaría que el secularismo en nuestra cultura es el producto, no necesariamente de una generación que ha rechazado a Dios, no una generación que no cree que hay un Dios, no es tanto una generación que simplemente quiere vivir sin ninguna perspectiva religiosa, teológica. Yo argumentaría que el secularismo es el fruto de cristianos, de iglesias, de seguidores de Jesús, que hemos movido el péndulo de haber conocido y entendido lo que es el Evangelio y lo hemos movido a la manera en que vivimos. Hemos creído y pensado que la salvación es las cosas que no hago. La salvación es las tradiciones que mantengo. La salvación, y otra vez, es donde empezamos a crear esta confusión, que es lo que vemos en el libro de Amós. En nuestra subcultura, estudios que hicieron hace como unos 10 años, salió el término, estudiando a los millennials, estudiando a los Gen Zs, salió el término de lo que se llama el deísmo moralista terapéutico. Y este deísmo moralista terapéutico que tienen en sus notas, o deben de tener en sus notas, es simplemente otra vez el estudio que se hizo, otra vez, estudiando a los jóvenes, a los millennials y Gen Zs de las iglesias evangélicas. No estamos hablando de gente sin Cristo, estamos hablando de los jóvenes que vienen de hogares cristianos, que están asistiendo a las iglesias y que esto que está enfrente de ustedes, de acuerdo a las estadísticas, es lo que
se cree que es la base donde esta generación, al graduar de la preparatoria, acá le llamamos high school, cuando gradúan de la preparatoria, gradúan de la iglesia. Entonces entran a la universidad, son confrontados con mentes seculares a nivel universitario, donde literalmente esto sale a flote. El deísmo moralista terapéutico simplemente significa, esta palabra implica, deísmo implica que hay un Dios. No necesariamente que es un Dios santo, no necesariamente que es un Dios personal, no necesariamente que es soberano, es simplemente que hay un Dios y que ese Dios, porque creemos que existe, ¿sí? Existe, Él existe para mi beneplácito. Entonces, por eso es de que cuando vamos a la iglesia, vamos para aprender cosas que me ayuden a ¿qué? A mejorar mi vida, a mejorar mi relación interpersonal, a mejorar mis finanzas, a mejorar la manera en que quiero servir al Señor, porque, o sea, no cuestionamos el cristianismo en sentido de la salvación. El problema es qué sucede del momento en que nos entregamos a Cristo, somos regenerados por su Espíritu y el momento en que Cristo ya sea que regrese o vayamos al cielo. Ese periodo, esa experiencia entre donde nacemos de nuevo y vamos a un sepulcro, o eventualmente si Cristo regresa antes, cualquiera que sea el caso, la pregunta es qué sucede. Y trágicamente lo que hoy en día se ha predicado, se ha enseñado de acuerdo a sus estudios, es precisamente, una vez más, de que hemos, y otra vez esta palabra siempre batallo para decirla, sanitizado. O sea, hemos esterilizado a Dios, donde otra vez no es un Dios santo, no es un Dios de venganza, no es un Dios de juicio, no es un Dios que demanda santidad, es simplemente un tipo abuelito que está por ahí en algún lugar para bendecirme. Eso es el deísmo. La otra cosa es que produce, a raíz de que hemos domesticado a Dios, es que ahora lo que somos o lo que necesitamos es simple moralidad. Entonces, una vez más, la enseñanza de Pablo en Romanos, capítulo 1 al 3, literalmente no tiene ningún sentido cuando Pablo habla de depravación, cuando habla acerca de la condición del hombre que nacemos separados de Dios. Entonces, a raíz de que Dios es simplemente un ser que existe para beneficiarme, para ayudarme, para darme el empuje que necesito, la motivación para no rendirme, para salir adelante, eso implica que por naturaleza todos somos buenos. Malos realmente hay algunos, pero en cuestión de mi esposo, de mis hijos, de mis nietos, yo sé que no van a la iglesia, yo sé que no, sí, pero son buenos. O sea, son buenas personas, pagan sus impuestos, o sea, trabajan, estudian, tienen logros. Hay un concepto de moralidad nada más. Entonces, otra vez, eso implica que lo que realmente ese Dios de la Biblia, que hemos otra vez esterilizado, el cual implica que no es digno de ser temido porque realmente, o sea, sé que existe, pero no va a mandar nadie al infierno, ¿verdad? Entonces, otra vez, la única cosa no es caer en el extremismo de ciertas religiones del mundo. Está bien seguir el cristianismo, está bien ir a una iglesia, pero es simplemente para llevar una vida en la cual lo que necesitamos es terapia. Entonces, lo que necesito yo realmente es un coach. Es un podcast, es una enseñanza, es algo que me ayude otra vez a navegar, un tipo de instrucciones para navegar, porque ahora que estamos pasando la pandemia, estamos desempleados o cualquier cosa. Entonces, esto que está aquí es el producto de estudios sociológicos que se han hecho a través de la generación que vivimos. Ese es un problema que yo argumentaría es la antesala o potencialmente son los principios del secularismo. Entonces, cuando veo a estas naciones, regresando a las noticias de esta mañana, cuando veo lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en países como Australia, platicando con esos pastores, lo que está pasando en Canadá, cuando vemos todas las transiciones que ha habido, trágicamente esto es lo que ha creado, por favor no escuchen lo que voy a decir, esto es lo que ha creado nuestra predicación como pastores y como líderes, la manera en que vemos la palabra de Dios, donde creemos que otra vez la conducta del individuo, esa es la meta del cristianismo. Y voy a decir una vez más, el punto del cristianismo no es la conducta del individuo, es la conducta de un individuo. Y su nombre es Cristo. Esa es la base, esa es la razón, ese es el epicentro del evangelio. Entonces, todo esto lo menciono porque a través de Amós, lo que hemos hecho, creyendo que Amós o el Antiguo Testamento se lee a través del Nuevo Testamento y en la Biblia completa se lee a través de Cristo Jesús, en las palabras de Cristo aprendimos que el problema de la generación de Amós es que este principio, que es un principio desde el libro de Génesis, en cuestión de responsabilidad, en cuestión de
te voy a escoger para escoger a otros, te voy a bendecir para bendecir a otros, ¿verdad? Ese es el principio de elecciones, es lo que entendemos por ser elegidos por Dios o predestinados por Dios. Cristo lo va a retomar esa conversación porque es el problema que va a encontrar en su generación. El profeta Amós lo encuentra en su generación en el siglo 8 antes de Cristo, y es el punto donde Cristo está diciendo: a todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho, y a todo el que se le ha confiado mucho se le pedirá mucho. Entonces nosotros entendemos que estos principios, que es lo que es la base de Amós, ha sido basado en la salvación, y es parte de lo que he explicado, que salvación no es simplemente creer o afirmar que hay un Dios. Cristianismo no es simplemente decir que somos deístas, que creemos en un deísmo, que hay un Dios. Creemos en un Dios que literalmente nacemos separados de Él, y cuando Él nos salva, somos salvos no simplemente para otra vez, para tener una vida moral y tener una vida donde necesitemos un poquito de terapia mientras llegamos a la experiencia real que es el cielo. Sí, ese no es el evangelio. Necesitamos entender que la salvación no solamente es de Él, de su justicia, de la segunda muerte, de entender que el infierno es literalmente encararse con el Dios de la Biblia, el cual Él reina sobre el infierno, el cual en el infierno te encararás con Él, si es que nunca has estado a Cristo, y es encararte ante la presencia de Dios sin un mediador. No hay cosa más aterradora, literalmente, que encararse con el Dios de la Biblia sin un mediador, sin Cristo Jesús. Entonces, eso implica que ahora que somos salvos, ahora que hemos sido escogidos, ahora que se nos ha dado mucho y que se nos ha confiado mucho, es precisamente ¿para quién? Para ser administradores de Él, porque fuimos salvos para Dios. Entonces, eso lo hemos visto a través de cómo hemos sido salvos, y hemos sido salvos a través de, una vez más, ¿de qué cosa? Del indicativo, del evangelio. Y el evangelio no es la conducta. El evangelio literalmente lo que es la vida, es la experiencia, es la perspectiva, es la expresión de Cristo Jesús. El evangelio es simplemente lo que Cristo hizo por 33 años, lo que Cristo dijo de su persona por 33 años. Y a menos que nuestra predicación, una vez más, escuchen lo que voy a decir, a menos que nuestra predicación esté basada, que el punto de partida de nuestra predicación sea la persona de Cristo, vamos a seguir creando un deísmo moralista terapéutico. En otras palabras, mientras nuestra predicación sea otra vez cómo solucionar tu problema, cómo salir adelante, cómo perdonarnos unos a otros, cómo no juzgarnos unos a otros, cómo reconciliarnos en un mundo de tanto racismo, todo eso es bíblico. Pero el poder no está en lo que hacemos, el poder está en Cristo, que produce lo que hacemos. Entonces, ahí es donde entendemos que ahora, cuando somos salvos, a través del indicativo, a través de Cristo, es que somos salvos precisamente para Cristo. Y decir que somos salvos para Cristo es ser salvos para la ley. Somos salvos para lo que el Señor ha creado, nos ha dado, ha revelado su persona. Entonces, una vez más, somos salvos de Él, somos salvos para Él, somos salvos a través de Cristo, y somos salvos para, en este caso, vivir, ejercer. Ahora sí estamos hablando de lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es lo que dice la palabra de Dios, pero necesitamos a Cristo dentro de nosotros, porque esa palabra emana de la persona de Cristo, y necesitamos al Espíritu de Cristo, el cual nos lleve a hacer esto. La última cosa que hemos hablado es el por qué somos salvos. La razón que somos salvos para obtener, practicar, asumir y vivir una responsabilidad personal. Cuando hablamos de Lucas 12:48, el pasaje que acabo de leer, cuando hablo de un deísmo moralista terapéutico, estamos hablando de hombres y mujeres que trágicamente lo opuesto a responsabilidad personal no es irresponsabilidad personal. Lo opuesto a responsabilidad personal es autonomía. Entonces, pensar que hay un Dios, el cual yo lo voy a prefabricar, yo lo voy a crear de acuerdo a mi manera de pensar, yo tengo mi imagen, quién es Dios, ¿sí? De tal manera que yo determino quién es Dios, por lo tanto, yo determino qué es la función de Él, ¿sí? ¿Qué papel juega en mi vida? Hablando del moralismo, y eventualmente necesito un terapeuta, ¿sí? Es entonces que caemos en la autonomía. Y bueno, esa autonomía lo que destruye no es solamente la relación con Dios, pero es el propósito por el cual Dios inició esa relación con nosotros. Y me refiero a que la autonomía lo que hace es que me hace a mí el destinatario, la razón, el motivo de por qué fui salvo. No es más, lo que hace la autonomía es que me hace a mí el objeto, me hace a mí la razón por la cual Cristo murió en un madero. Y esto lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir una vez más: para poder llevar a cabo la responsabilidad corporal necesitamos hombres y mujeres, corporalmente, hombres y mujeres que vengan de esta experiencia de responsabilidad personal, que entendamos que Dios no me amó a mí, Dios amó al mundo. Entonces, Él amarme a mí es porque a través de mí ama al mundo.
Dios no simplemente me bendice a mí. Dios ha bendecido al mundo a través de mí. Entonces, eso es lo que implica el que entendamos que nuestra salvación es para la salud de la iglesia. La importancia de todo esto, una vez más, la importancia de todo esto es porque todo lo que he descrito en salvación, en responsabilidad, lo mucho que se nos ha confiado, lo mucho que se nos ha depositado, Lucas 12:48, tiene que ver con simplemente la obra, simplemente con el corazón, la naturaleza del Dios, que simplemente Él es gracia. Él ejerce juicio, pero Él es gracia. Esto es lo que Él es. La salvación emana simplemente de su naturaleza. Él escoge a Abraham por amor a sí mismo. Él escoge el traer redención al mundo por amor a sí mismo. Entonces, ese amor de Dios emana, y aquí es donde voy. Eso es lo que creo que es lo que nos enseña el resto de este libro, y específicamente estos siguientes capítulos 3 y 4 de Amós. Es el hecho de que cuando todo lo que acabo de explicar y continuamos perpetuando ese deísmo moralista terapeuta, lo que produce automáticamente una gracia, la cual la hacemos sin querer queriendo, sin saber. A lo mejor sucede por inercia, a lo mejor sucede porque así fuimos discipulados, o tal vez nos conviene que sea obligatoria. Es cuando pensamos que el hecho de que yo ya acepté a Cristo, el hecho de que yo ya me bauticé, el hecho de que yo crecí en la iglesia, independientemente de cómo he vivido la vida, Dios me debe su gracia. Dios me debe la seguridad de ir al cielo. Dios me debe, y empezamos a sacar nuestras propias conclusiones. Bueno, la realidad es que la gracia es voluntaria. Y la realidad es que eventualmente, y eso es parte del secularismo, es movernos hacia eso de tal manera que la demandamos. Yo quisiera que ustedes pusieran atención en los argumentos que tiene una generación, ya sea secular o en este caso atea. En el ateísmo, uno de los argumentos que tiene el ateo es ver la Biblia y ver pasajes, como es el caso de Amós, donde viene el juicio de Dios, donde hay desolación y donde Dios abiertamente habla de que Él va a ser el que va a traer este juicio. Pasajes como por ejemplo en el libro de Josué, donde encontramos a Dios comisionando a Josué a crear genocidios, y llamamos esto la Guerra Santa, donde literalmente va a tener que arrasar con toda esa generación. Estoy hablando de los pueblos que había en la tierra prometida. Y el ateo va a decir, ¿cómo es posible que me hables de un Dios, si es que hay un Dios el cual, ¿cómo explicas que un Dios va a poner a su propio hijo en un madero y verlo sufrir? ¿Qué es el punto? Aquí es el punto. Y es el punto donde el ateísmo tiene mucho sentido, el argumento, cuando lo que está implicando el ateísmo, esto es lo que está implicando el ateísmo, y a lo mejor no lo saben, a lo mejor no les conviene saber esto, pero la cultura secular, la cultura en el caso del ateísmo, lo que van a argumentar es que en cuestión de gracia Dios no la debe. Entonces eso implica que no debe de haber sufrimiento, porque si Dios existiera no debería pasar lo que está pasando, los maremotos, las pandemias. O sea, si hubiera un Dios realmente, esta situación está fuera de control. En otras palabras, es el tipo de expresión que no solamente Dios nos debe, que todo tiene que estar en orden y ser perfecto y ser para mi beneplácito, porque es lo que dijimos, ¿verdad? El deísmo es simplemente que dice que hay un Dios, y si existe un Dios es para que me vaya bien a mí. Es un sirviente cósmico, el término que uso de sirviente cósmico, implicando que Él es el Señor del cosmos, pero todo su poder, toda su gloria es para mí. Tiene que ser para mi protección. Entonces, si Dios existe y no me está protegiendo, entonces Dios no existe. La realidad es que, otra vez, si entramos en la mentalidad de que Él nos debe gracia, es ahí donde lo que estamos diciendo, o lo que la cultura va a decir, es que tenemos el derecho de demandarla. Eso no tiene ningún sentido, porque entonces Dios dejaría de ser Dios. Si lo interesante del Evangelio, y aquí una vez más, piensen en términos de predicación, en términos de estudio bíblico. Lo interesante del Evangelio es que en la predicación, y aquí, pastores, me gustaría que me pusiesen atención, en cuestión de la predicación, todo lo que acabo de decir, la mayoría de los cristianos no lo vemos así, o no nos damos cuenta que si somos honestos, la demandamos la gracia y la hacemos obligatoria. Entonces, parte de la predicación o del estudio bíblico, la crianza de los hijos, el reto es cómo le hago para que mi audiencia, para que mis hijos, en la relación conyugal en un estudio bíblico, cómo le hago para que la gente se pregunte algo, o no, mejor dicho, déjenme retomar la afirmación. ¿Cómo le hago para que la gente el domingo en la mañana vea la necesidad de escuchar esto que estoy diciendo, sobre todo cuando ellos no ven ningún problema con ello? En otras palabras, ¿cómo le hago para yo iniciar mi sermón
donde la gente sepa o no quiera saber o no le convenga saber, la gente se dé cuenta, la iglesia se dé cuenta que si somos honestos, todos demandamos la gracia, la vemos como algo obligatorio. ¿Cómo le hacemos para esto? Y menciono esto porque es un trabajo muy difícil de hacer, por eso necesitamos orar. Oren por sus pastores, oren por la predicación de la palabra, la enseñanza constantemente, en lugar de nada más criticarla. Y menciono esto porque la predicación es presentar respuestas a preguntas que nadie se está haciendo. Esa es la predicación. Y menciono todo esto porque ya que acabo de mencionar esto, y espero que ahorita esté por lo menos creando un poquito de incomodidad, por lo menos, aunque no tienen que estar de acuerdo conmigo, porque el punto de la clase no es que estemos de acuerdo en esa teología, es simplemente que por lo menos ustedes cuestionen lo que yo estoy diciendo, mi interpretación, y me pregunten de dónde sale eso, de dónde lo sacaste, cómo llegaste a esa conclusión. Bueno, una de las razones por qué estoy completamente convencido, y va a ser muy difícil que alguien me mueva de mi manera de ver esto, no porque yo estoy en lo correcto, pero porque tengo bases bíblicas para eso y creo que la Biblia es la verdad, es porque ese es el problema de la generación de Amós y porque la solución, vean lo que voy a decir, por aquí está la predicación. La solución no es que nuestra generación, que nuestros jóvenes, que nuestros niños, que nuestros ancianos, que nuestros pastores, veamos la gracia voluntaria. Esa no es la solución, o sea, que nos vayamos en reversa de abajo hacia arriba y regresemos otra vez a entender la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Eso es importante y creo que sucede, pero ve lo que voy a decir. Eso es extremadamente importante y creo que la solución es exactamente Cristo. Porque si ustedes observan a Cristo, si la gracia es algo que demandamos, si la gracia es algo que literalmente la hacemos voluntaria, Cristo, y ese es el Evangelio, Cristo, estando en todo su esplendor, siendo Dios mismo, no escatimó como cosa a que aferrarse, sino Cristo que hace exactamente esto y se desprende a sí mismo. Entonces, una vez más, no sé cómo enfatizar esto y no sé cómo recalcar esto. Mi preocupación es de que bíblicamente hablando, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo y nuestra tendencia es buscar pasajes que ayuden a nuestra iglesia el domingo en la mañana a cómo regresar a la gracia. Y yo argumentaría que esa no debe ser la predicación. La predicación tiene que ser, ya que hemos hecho un diagnóstico y que esto es lo que ha producido una generación con mente secular, ha producido una generación en la cual nos caracteriza, hablando de cristianos, de un deísmo moralista terapeuta. Yo argumentaría que la solución a esto, a lo que acabo de mencionar, es ver la obra redentora de Cristo, de que entendamos la magnitud de que Él, teniendo la autoridad suprema, teniendo literalmente la habilidad de hablar, abrir su boca y con su palabra crear cosas de la nada, Él viene y se encarna. Y donde su encarnación es para demostrarnos lo que es la expresión de la gracia de Dios. Entonces, regresar a este tipo de conversaciones en momentos difíciles, en momentos que el ateísmo otra vez va a argumentar y va a decir, si hubiera Dios no pasaría esto, si realmente hubiera Dios, y empieza el argumento de todo eso. El punto es este: el ateo o el cristiano bajo el deísmo moralista terapeuta está argumentando esto como Dios me debe gracia, lo que me está pasando es una injusticia. Porque después de todos los años de servicio en el ministerio, después de esos años de fidelidad a mi esposa, después de esos años de servicio a mi comunidad o lo que sea, ¿cómo es posible que nos pase esto? Esa es la reacción de alguien que piensa que Dios le debe gracia. Y lo traducimos como injusticia. Y si alguien conoce la injusticia, es precisamente Cristo. Porque en su vida de perfección, en su vida de santidad, en su vida de obediencia, siendo Dios mismo, el simple hecho de pensar que es un misterio, de encarnarse, sin tener esa tendencia al pecado, tener esa naturaleza pecaminosa, pero simplemente hacerse humano, caminar entre nosotros, vivir una vida de perfección delante de Dios y los hombres, y voluntariamente ir a un madero, eso es injusticia. Entonces, yo no minimizo lo que una persona pueda decir o pensar que antes estaba en una iglesia o seguía a Jesús, en el sentido de que perdió su primer amor, perdió su pasión por las cosas de Dios, precisamente por lo que le sucedió, porque en lugar de gracia sintió juicio,
En lugar de que su pastor o sus líderes lo abrazaran, lo apoyaran, trágicamente sucedió algo que no debió haber sucedido. Yo no minimizo nada de eso, y si escuchara tu testimonio en esta tarde, probablemente te voy a dar la razón. Inclusive no hay que escucharlo, te doy la razón, porque yo no sé lo que es vivir o pasar por lo que tú pasaste. Pero como el evangelio no es tu experiencia ni mi experiencia positiva y negativa, como el evangelio no es eso, ¿sí? La esperanza del mundo no es que simplemente evadamos o evitemos este tipo de experiencias trágicas o injusticias. La esperanza del mundo es el Cristo que voluntariamente se entrega a experiencias injustas, y su injusticia es literalmente el vehículo que el Padre usa para que su pueblo sea el receptor, el destinatario de ¿qué cosa? Precisamente de gracia. Pero no es más. Mientras sigamos pensando, creando, definiendo gracia como algo que merecemos, esa es la razón por qué no le tememos a Dios, no creemos en un Dios de misericordia. Por lo tanto, cuando sucede lo nunca antes pensado, automáticamente lo traducimos como injusticia. En el libro de Amós lo que vamos a encontrar, y esto ustedes lo han visto, es que el capítulo 1 y capítulo 2 es profecía contra las naciones vecinas, y viene el juicio de Dios contra ellos, y capítulo 2, 16 hasta el 6 es juicio sobre, otra vez, el reino del norte, Israel. Y la cosa es, estamos ahorita precisamente en medio de todo ello. Así es que vayamos adelante rápidamente con respecto a esto. Capítulo 3. Oigan, israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes. La palabra oír típicamente en la Biblia habla acerca de oír para actuar. No es nada más oír para que tomen notas o tomen otro curso. Dice contra toda la familia que saqué de dónde. Otra vez, es el entender que muchas de las veces, otra vez, trágicamente, mala doctrina o mala predicación es que creamos estas ideas preconcebidas donde Antiguo Testamento es ley, Nuevo Testamento es gracia. E inclusive muchos argumentan, y lo he escuchado, y es trágico, muchos predicamos o muchos han predicado y dicen que hoy en día el Antiguo Testamento ha perdido su validez, estamos bajo la gracia y es el Nuevo Testamento nada más. No, porque haber salido de Egipto es literalmente ¿qué cosa? Toda la Biblia es gracia, toda la palabra de Dios es gracia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios revela el carácter de Dios, y el carácter de Dios, otra vez, es gracia. Solo a ustedes los he escogido, la gracia de Dios, los he escogido entre ¿qué cosa? Todas las familias de la tierra. Por lo tanto, vean esto, ¿sí? Otra vez, Lucas 12:48, al que mucho se le dio, mucho se le pidió, mucho se le confió, mucho se espera de él. Yo los escogí, entre todos a ustedes los escogí. Por lo tanto, les haré pagar todas sus... En otras palabras, ven lo que voy a decir. Y aquí está la confusión. Mientras sigamos predicando sermones bíblicos a medias, donde el énfasis está en el cambio de la conducta, el cambio de la condición, cómo salir adelante de la pandemia, cómo vencer la depresión, todo eso es válido y es bíblico. Pero voy a decir una vez más. Mientras sigamos hablando de la conducta de la iglesia o del mundo o de la gente, lo que vamos a seguir haciendo es lo que hizo esa generación. Porque esa generación, vean la acusación, solo a ustedes los he escogido entre toda la familia. El punto o la afirmación que ellos hicieron, o el énfasis convenencieramente, lo enfatizaron en la cuestión de que ellos fueron escogidos, pero la elección de ser escogidos, ellos lo vieron como un VIP. En lugar de entender que la elección, el haber sido escogidos entre todas las familias de la tierra, fue para las familias de la tierra. Una vez más, ellos enfatizaron el hecho de que fuimos escogidos. Y es como decir, mala suerte ustedes que no son elegidos, nosotros sí somos elegidos. Pero la realidad es esta. Viendo la trayectoria del plan redentor de Dios, la elección no fue por ellos. La elección fue para las familias de la tierra. ¿Qué es el punto? De que aquí el punto no es el sacerdocio de los creyentes. Aquí el punto es no los derechos que tengo como cristiano, u otra vez pensar de que yo puedo poner a Dios en un tribunal porque Él me debe gracia. Aquí el punto es que la elección ya es gracia. De que entre nosotros o entre ustedes o nosotros y las familias de la tierra no hay absolutamente ninguna diferencia, porque por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces el concepto de elección no es tanto VIP, no es tanto de que tú sí, tú no, es simplemente entender que el concepto de elección está basado en el elegido, y el elegido es aquel que salió de las aguas del bautismo y dice, se abren los cielos y dice ante Juan el Bautista: este es mi hijo que he escogido para escoger a muchos. Entonces, una vez más, mientras la predicación
de domingo en la mañana esté basada en un cambio de situaciones, de circunstancias, en una situación donde es otra vez deísmo, moralista, terapeuta, vamos a seguir perpetuando una generación de cristianos, que el énfasis va a ser: creo en la elección, creo que Dios me ha elegido, pero yo determino la razón por la cual fui elegido. Entonces el libro de Amós lo que hace es que está retomando una vez más la conversación de que la elección, una vez más, no fue por ti, pero fue aún por lo que tú eras. Pero parte de la elección, porque está basada en la soberanía de Dios, es que Dios ha determinado la razón por la cual fuimos, en este caso, elegidos entre todas las familias de la tierra. Y una vez más, esa elección, de acuerdo a lo que estamos diciendo, esa es la que, por favor escuchen, esa elección y esa violación a la razón de haber sido elegido es la razón por qué pone esto al final del pasaje. ¿Ven lo que está al final del pasaje? Por lo tanto, porque te elegí basado en la gracia. Y gracia, ven esto, gracia no fue simplemente que te elegí. Gracia es que yo te elegí para revelarte no una mejor vida. Yo te elegí no para darte simplemente tus sueños o simplemente alcanzar tus metas en esta vida y simplemente de alguna manera ayudarte en el proceso que estás llevando. Yo te elegí para recordarte que tu elección es para que fueras copartícipe con mi Hijo Jesucristo y ser parte de este proceso para elegir a muchos. Entonces, basado en todo lo que te entregué, es por eso que ahora yo te voy a hacer pagar, te voy a hacer responsable porque mucho fue confiado, mucho va a ser demandado. Voy a hacerte pagar por todas tus perversidades. Entonces, una vez más, recordemos la razón por qué fuimos salvos. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Versículo 3, otra vez. Y aquí estamos hablando acerca de la respuesta. Esta es una pregunta retórica, porque la respuesta es no. Porque aquí es donde encontramos a Dios y la nación caminando en dirección opuesta y el Dios con los profetas. Otra vez, en la cuestión de que la profecía que es falsa en este tiempo, tenemos profetas que son verdaderos como Amós, pero encontramos una disyuntiva. Encontramos otra vez, porque hoy en día, voy a decir no es más. Hoy en día, lo que la gente, y digo gente, pero estoy hablando de la iglesia, lo que la iglesia quiere escuchar en los sermones es imperativos. Dime qué hacer con mi hijo, dime qué hacer con mis dudas, dime qué hacer con esto, dime qué hacer con aquello. No estoy en contra de instruirnos unos a otros, pero mi pregunta es, en medio de tu situación, en medio de tus temores, en medio de la enfermedad, en medio de lo irreversible, aquí está la pregunta, esta es la pregunta, ¿qué no solamente dijo Cristo, pero qué hizo Cristo al respecto? Eso es el Evangelio. Y basado en eso, es que ahora sí hacemos la pregunta. Ok, ahora que atravesé un divorcio, basado en lo que Cristo hizo, basado en lo que Cristo dijo, es entonces que ahora sí puedo contextualizar lo que estoy viviendo. A diferencia, si empezamos conmigo, terminamos conmigo, continuamos conmigo y busco iglesias que simplemente me ayuden en mi necesidad, es simplemente un deísmo moralista, terapeuta que no nos lleva a ningún lado. ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado absolutamente nada? Otra vez, preguntas retóricas. ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado absolutamente nada? Y aquí está lo difícil, aquí es donde se pone el juicio. Está usando este tipo de poesía, este tipo de lenguaje, donde aparentemente es un lenguaje que su audiencia, la nación de Israel, son conocidas, este tipo de terminología, y de repente deja caer la bomba. ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? En otras palabras, el cinismo de ustedes es tal, está diciendo Amós, el cinismo de ustedes es tal que literalmente estoy tocando la trompeta y ustedes han caído otra vez en una posición de soberbia, donde piensan que el haber sido elegidos es por ustedes en lugar de las familias de donde los elegí, de tal manera que escuchan la trompeta, escuchan el juicio de Dios y hacen caso omiso. O sea, hay una ceguera en ustedes como pueblo de Dios. De tal manera que dice, ¿ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? Vamos a ver más adelante, sobre todo en cuestión de, no más adelante, aquí está. Es el entender que las tragedias, las injusticias,
lo irreversible, por favor escuchen lo que estoy por decir, porque este tipo de conversaciones es bien difícil de tenerlas cuando no hay un diálogo. Y si estuviéramos presencialmente, si estuviéramos ahorita en el mismo lugar hablando de esto, yo literalmente abriría el micrófono para que pudiéramos dialogar sobre esto, pero tengo que hacer la afirmación. Y espero que un día nos veamos, que me inviten y voy, y si me invitan platicamos de esto más en detalle. Pero aquí está el punto. El punto es que cuando habla de todas estas preguntas, donde habla acerca de cómo ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado, hay una diferencia entre la palabra predestinación y la palabra providencia. Y si están tomando nota, escuchen, escríbanla e investiguenla, porque no tengo el tiempo ahorita de entrar en ello. En cuestión de predestinación y en cuestión de providencia. Muchas de las cosas que suceden, sobre todo en cuestión de lo trágico de la vida, lo irreversible, lo nunca antes pensado, todo sin excepción se mueve bajo la voluntad de Dios. Es la soberanía de Dios. No implica que Dios lo causa, no implica que Dios por naturaleza, Él tiene que hacer responsable a sus hijos. Otra vez, Lucas 12:48. Al que mucho se le dio, mucho se le... Entonces, ¿qué estoy diciendo? Solamente estoy diciendo que eventualmente viene el día para esta gente que hicieron caso omiso de todo lo que se está presentando, que literalmente van a matar a los profetas, van a no solamente despreciar su mensaje, pero van a literalmente matarlos a ellos, que la profecía se cumple, los asirios van a llegar y la maldad que van a sufrir ellos, o sea, el oprobio, el juicio, la experiencia tangible que estamos por describir, cuando la experimentan, vean lo que voy a decir por favor, nada de eso sorprende al Dios de la Biblia. Entonces, el reto y la urgencia de predicar el indicativo que produce el imperativo, la urgencia de domingo tras domingo predicar a Cristo crucificado, resucitado, en lugar de simplemente un montón de cristianos que nos llevamos bien o que no nos dividimos o que salimos adelante, es de que cuando pensamos en la persona de Cristo, una de las cosas que Cristo hizo y Cristo hace y Cristo nos ha transferido es su habilidad de creer en este tipo de experiencias que Dios es creíble, que Dios es confiable. Porque la mayoría de los cristianos que caemos en esta apatía, en esta separación o en este deísmo moralista terapeuta, es el tipo de cristianismo que estuvimos dispuestos a creer en un Dios soberano siempre y cuando la situación nos beneficiara a nosotros. Pero cuando todo salió fuera del carril, cuando todo se puso de cabeza, económicamente, moralmente, familiarmente, y perdí todo, es cuando creemos que quien realmente está en control o es Satanás o son esas personas, o me explico, es lo que creemos que fue la suerte, fue el destino. Entonces menciono todo esto porque creerle a Dios en este tipo de momentos, creerle a Dios, yo argumentaría, esta es la razón por qué enfatizo, creerle a Dios en este tipo de momentos, porque esto es real, es genuino, es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Yo no creo que la habilidad de creerle a Dios, sobre todo cuando pasas por el valle de sombra de muerte, es el producto exclusivo de simplemente tener principios teológicos y una doctrina figurada. Porque muchas de las veces la experiencia del hombre, y esta generación lo va a vivir con un sufrimiento extremo, independientemente si el sufrimiento se lo causó la persona a sí mismo o si fue una situación donde simplemente estamos en un mundo gobernado por el Génesis capítulo 3. Cualquiera que sea la razón, en el momento en el cual te encuentras en una experiencia irreversible, donde experimentas la maldad en toda su plenitud y mantener una vida o una actitud o una mentalidad o una convicción de que Dios es creíble, es confiable, aun cuando esto no se ve cambiar o mejorar, literalmente es la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, regreso a lo que estoy diciendo, el Evangelio no es simplemente saber recitar, saber creer, saber permanecer y salir adelante cuando la cosa se pone muy difícil. El Evangelio es ver lo que Cristo hizo cuando Él fue el destinatario, cuando Él fue al que se le consideró, al que se le acusó, al que se le torturó, al que se le crucificó. Cuando Él lo hizo, ¿cómo es que Cristo vivió la soberanía? ¿Cómo es que Cristo fue enseñado? ¿Cómo es que Cristo
Después de 33 años en su judaísmo, crecer bajo la doctrina, ser instruido, después de su conducta de 33 años, ¿cómo es que Cristo conectó su condición con el Dios que está en control de eso? ¿Cómo es que Cristo literalmente al final de sus días, porque escuchen esto, al final de sus días, en el momento anterior, dice, en tus manos encomiendo ¿qué cosa? No que cambien las circunstancias, encomiendo simplemente la razón por la que tú me trajiste a este mundo y la razón por la que Cristo fue elegido, vean esto, la razón por qué Cristo es el Mesías, la razón por qué Cristo fue predestinado, fue elegido, fue literalmente para ser el siervo sufriente. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ese es Cristo. Exacto. Por eso es que el Evangelio es ¿quién? Es Cristo. El Evangelio no es tu experiencia que tú tuviste de sufrimiento y cuando murió mamá y cuando pasó la iglesia por esa situación y ahora salimos adelante y la iglesia creció. Gracias a Dios que sucedió. Gracias a Dios que mamá salió adelante. Gracias a Dios que después del divorcio se volvieron a casar otra vez. Ok, todo eso está bien y qué bueno. Y son testimonios hermosos que glorifican a Dios. Pero eso, una vez más, eso no es el Evangelio. Eso es lo que produce el Evangelio. Y lo que esta generación va a rechazar en Amós es precisamente el Evangelio. Lo que la iglesia hoy en día está confundida no es en la maldad del mundo, no es en los cambios políticos, no es en la situación económica, todo eso es real y no minimizo nada de eso. La iglesia hoy en día necesitamos regresar a considerar lo que no es el Evangelio y pedir perdón por lo que hemos estado predicando y regresar a la esencia, al carácter, a la exaltación de Cristo y solamente Cristo. Eso es lo que yo espero que hagamos y literalmente lo consideremos. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Otra vez, observen cómo está manifestando y cómo está moviendo, en este caso, el mensaje, de tal manera que ruge el león. ¿Quién no temblará de miedo? Habla el Señor omnipotente. ¿Y quién no profetizará? En otras palabras, está haciendo la advertencia de que lo que estoy por decir o lo que le estoy diciendo no es mensaje mío, no lo digo porque yo quiera decirlo. Inclusive Amós, el cual es un profeta del sur, del reino del sur, él no quería estar entre los del norte porque había un desprecio entre ellos. Yo estoy aquí porque Dios me ha traído y aquí está el punto. Otra vez, Lucas 12:48. El Señor me ha llamado, Amós hablando, Él me ha llamado, Él me ha confiado este mensaje, este evangelio, de lo cual no depende, otro principio, no depende, pastores, lo que Dios nos ha confiado no depende de que la gente lo reciba o lo rechaza. Esa es la obra del Espíritu Santo. Mi responsabilidad es, una vez más, dejar de predicar el cambio de conducta de la iglesia. Como necesitamos otra vez hacer esta cosa, mi responsabilidad es predicar la persona de Cristo sin pedir disculpas. Y yo sé que muchos dicen, no, es que doctrina es muy aburrida y que va a pasar por encima de la gente de los jóvenes, la cabeza de los jóvenes y que no sé qué y todo eso. Ok, podemos hablar de eso en otra ocasión y yo sé que hay maneras de hacerlo en cuestión de ser creativos o X cosa o mejorar nuestra habilidad de comunicar la palabra de Dios. Yo entiendo eso, pero el contenido no puede continuar siendo negociado. Entonces, Amós está recordándoles que el Señor omnipotente, el todopoderoso, y otra vez, ellos no lo saben, pero dentro de su falsa doctrina, estoy hablando del pueblo de Israel, donde ellos argumentan y piensan que por su prosperidad económica, por su prosperidad militar y por su prosperidad religiosa, ellos piensan o pensaban que habían puesto a Dios en un tribunal donde habían creado sistemas en los cuales encajonaban a Dios y ahora Dios tiene que hacer lo que nos conviene. De tal manera que en la profecía del Antiguo Testamento, y esto lo vemos hoy en día también, nos encanta hablar de la segunda venida de Cristo. Ellos no hablan de la segunda venida de Cristo, pero nosotros hoy en día lo hacemos. Pensamos en ese cielo, hablamos de esa vida eterna, lo cual es bíblico, pero escuchen lo que estoy diciendo. Convenencieramente tocamos esos temas a expensas de la falta de una reforma de nuestro presente, a falta de hacer del arrepentimiento un estilo de vida. Necesitan escribir esto. El arrepentimiento no puede seguir siendo un evento, tiene que ser un estilo de vida, de tal manera que el arrepentimiento lo que hace, escuchen lo que voy a decir, el arrepentimiento lo que hace es que me posiciona a mí
como padre, como varón, como dama, como señorita, como abuelita, me posiciona como pastor, como cristiano, entender que la autoridad, escuchen esto, está en lo que los profetas dijeron, en lo que los apóstoles dijeron. Ese es donde está la autoridad. Entonces, como varón, como pastor, como líder, como cultura, la pregunta es, ¿cómo es que la palabra de Dios a través de estos líderes, a través de estos autores inspirados bajo esta autoridad divina, cómo están moldeando, transformando, creando en mí otra vez la expresión del evangelio, no en cómo yo estoy mejorando en la vida y dejé ciertos hábitos y nos llevamos mejor en la casa? Ojalá eso suceda, pero cómo es que la autoridad divina me está llevando a entender, y aquí es el punto, de que el Señor es omnipotente y que potencialmente en nuestra iglesia, en nuestra generación, en nuestra cultura, vienen los asirios. Potencialmente viene un movimiento imparable que literalmente está sacudiendo nuestra cultura, que es inevitable hasta cierta manera. Pero aquí es el punto. Si el Señor es omnipotente, esto es lo atractivo del evangelio y Cristo es la expresión de lo que voy a decir. Lo atractivo de que el Señor sea omnipotente y Él está afirmando de esto, escuchen esto, en un contexto de prosperidad, porque aquí están prósperos, pero ya les está advirtiendo que vienen las calamidades, viene el juicio de Dios, su omnipotencia de Dios, su señorío, siempre es misionero. Es el punto. De que la expresión de Cristo es que Cristo, siendo Dios mismo, Filipenses 2, se despoja de eso, sin considerar su igualdad, su esencia con Dios. Se despoja de sí mismo y se pone en una condición donde todo su esplendor lo limita, donde literalmente su influencia es aquella que usa para bendecir al destituido, para cumplir el propósito por el cual Dios elabora, ejerce su soberanía de elegirte, de elegir al pueblo de Dios, de elegir la iglesia para la elección de otros. Entonces, menciono todo esto porque otra vez, no solamente Dios está en control de las cosas en todo tiempo, pero su control siempre es misionero. Siempre es para bendecir a otros. Que no reconozcamos la bendición porque antes de la tragedia, en tiempos prósperos, lo que realmente creíamos es que Dios nos debía esa prosperidad. Es de que lo que tengo en mi mano, en cuestión de recursos, en cuestión de tiempo, en cuestión de conocimiento, en cuestión de experiencia, ¿es para quién? Es para mí, porque yo me lo gané, porque yo trabajé. Entonces, otra vez, es el entender de que la omnipotencia, la autoridad, el señorío es siempre misionero. Proclamen en las fortalezas de Asdod y en los baluartes de Egipto, reúnanse sobre todos los montes de Samaria y vean cuánto pánico hay en ella. Cuánta opresión hay en su medio. Samaria es la capital del reino del norte. Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud. Está hablando del abuso. Otra vez, porque como Dios me debe, lo que yo tengo yo me lo he ganado, entonces lo uso no solamente para mi beneficio, pero para oprimir a otros, para traer opresión sobre otros. ¿Sí? El problema que había con ellos no era tanto lo que hacían, pero es que no tenían problema con lo que hacían. Una vez más, el problema no era lo que hacían, que era rebeldía, que era pecado ante Dios, pero el problema es que no tiene problema con lo que hacían. Una vez más, voy a decir esto, porque otra vez, y yo sé que estoy siendo bastante crítico con esto, pero créanme que estoy hablando de mí como pastor, como predicador, porque semana tras semana hacemos esto. El problema hoy en día no es que estamos predicando un evangelio distorsionado, cuando hacemos el imperativo del evangelio. El evangelio no es el imperativo, el evangelio es ¿qué cosa? El indicativo, es Cristo, ¿verdad? El problema no es que hacemos eso, el problema es que no tenemos problema cuando hacemos eso. ¿Verdad? Es el problema. Alguien tiene que hablar a nuestra vida y decir, esto no está funcionando. Lo que está viviendo ahorita Francia. Sí, Francia. En su peregrinar como nación, eventualmente, ¿qué es la palabra? Erradicar. Erradicar es cuando sacas de raíz todo, así completamente. Eventualmente lo último que sacaron fue el catolicismo. O sea, sacaron el cristianismo en su totalidad y decidieron ser una cultura completamente secular. Estoy hablando de los franceses como nación. Estoy hablando de países como Canadá, estoy hablando de Estados Unidos, es lo que hemos hecho, es lo que estamos haciendo. Y yo argumento que mucha de la responsabilidad basada en Lucas 12:48 está en ¿quién?
precisamente en la predicación de la palabra de Dios. Sigamos predicando, sigamos haciendo estudios, sermones de simplemente no hagas esto, deja de hacer esto y todo eso. Pero literal, sigamos haciendo eso y estamos pidiendo a gritos una generación de hombres, de ancianos, de niños y de mujeres, de iglesias que literalmente practicamos ¿qué cosa? El deísmo moralista terapeuta. No funciona. Por lo tanto, a raíz de todo lo que está pasando, así dice ¿quién? No es más, aquel que es un misionero por naturaleza, pero no va a ser burlado. Aquel que literalmente, sí, nos ha elegido para elegir a muchos, pero no va a ser burlado. Aquel que literalmente o cumplimos sus propósitos o simplemente nos va a mover de sus propósitos. Dice él, un enemigo invadirá tu tierra. ¿Ven lo claro de la profecía? Echará abajo tu poderío y saqueará, ¿qué cosa? 3 años les va a llevar, pero va a saquear las fortalezas. Así dice el Señor, como el pastor arrebata de las fauces del león, si acaso 2 patas o un pedazo de oreja. Escuchen lo que está diciendo, escuchen el lenguaje. O sea, cuando yo leo esto, yo digo, pues con razón mataron los profetas. Esto que está diciendo, nadie le hubiera hecho like esto en Facebook. Como profeta, cuando pones esto en Facebook, esto no hubiera sido popular, porque la analogía es esto, y esto es lo que ellos sabían. Cuando un león, como pastor de ovejas, yo cuido las ovejas de alguien más, trabajo para alguien más, entonces yo estoy pasteando las ovejas y una fiera lo ataca mis ovejas o ataca las ovejas del patrón y se lleva una. Culturalmente hablando, estaba comprobado que ese pastor lo que hacía es que trataba de rescatar alguna pieza de la ovejita para mostrarle al patrón que pues la perdimos, o sea la fiera se la llevó, la devoró. Entonces está diciendo, como el pastor arrebata de las fauces del león, si acaso 2 patas o un pedazo de oreja, observen el lenguaje, así serán rescatados ustedes, que viven en Samaria, la capital, con un pedazo de una cama y la pata de un diván. En otras palabras, lo que viene hacia ustedes va a quedar muy poco, casi nada. Lo que está diciendo Amós realmente es que no quedará mucho de lo cual va a ser digno de ser buscado. E históricamente está comprobado que la mayoría de estas tribus no regresan. O sea, es desolada la tierra y nunca vuelve a ser la misma. Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob. Afirma el Señor. ¿Quién es él? El misionero, el omnipotente, que él literalmente usa su poder, su soberanía para bendecir a su pueblo, pero trágicamente su pueblo, como pensamos que Dios no lo debe, no lo reconocemos ni como Señor, ni como omnipotente, ni como poderoso. El día en que haga pagar a Israel sus delitos, destruiré los altares. En otras palabras, no solamente voy a destruir tu ciudad, voy a destruir tu fuerza militar, voy a desolar tus riquezas, pero ven lo que estoy diciendo, voy a destruir los altares de Betel donde ustedes piensan que me adoran. Los cuernos de altar serán arrancados y caerán por tierra. ¿Qué es el problema? Es el problema. Y otra vez, tienen sus notas, a lo mejor ya vieron lo que sigue, los que tienen sus notas, pero si no la tienen, lo que están por ver en la pantalla es muy, muy, muy difícil de leer, pero este es el sinónimo del deísmo moralista terapeuta. Esto es lo que produce una generación secular, una generación que negocia el evangelio. Esto es lo que produce cuando la predicación está basada en la conducta de la iglesia en lugar de la conducta de Cristo. Vean, es el problema, prostitución espiritual. Es donde literalmente mezclaron y trajeron los distintivos del judaísmo, de la adoración del Dios verdadero, del único Dios verdadero, y lo mezclaron con otras culturas. Donde el problema en un momento dado, como es en nuestros días hoy en día, el problema no era tanto la homosexualidad, el lesbianismo, o tal vez la fornicación, o tal vez el adulterio. El problema era la inmoralidad en su general, que es todo lo que acabo de describir. Porque otra vez, no solamente el mensaje que tenían era corrupto y no tenían problema con ello, pero su estilo de vida era corrupto y no tenían problema con ello. Entonces, una vez más, el problema no es lo que predicamos, es que no tenemos problema con lo que predicamos. Entonces es el ciego guiando a otros ciegos. Derribaré tanto la casa de invierno como las de verano, porque esta gente se jactaba de sus casas, de sus lugares donde habitaban. O sea, habían construido fortalezas. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones. ¿Afirma quién? Exactamente, el Señor. Por lo tanto, parte de la maldición o la destrucción, es lo que he dicho anteriormente, es porque literalmente el Señor no es el que te ha bendecido, es que ha bendecido al mundo. ¿A quién? A través de ti.
Entonces, es obvio que Él no se opone a la edificación, al progreso, a la afluencia de recursos. Él nunca se opone a eso. En la Biblia encontramos, vean lo que voy a decir, en la Biblia encontramos gente muy rica y gente muy pobre que ambos vivieron vidas que agradaron a Dios. En la Biblia encontramos gente muy rica y gente muy pobre que ambos vivieron vidas que desagradaban a Dios. ¿Qué es el punto? Aquí el problema no son las riquezas. ¿Qué es el punto? Hemos dicho que las riquezas son amorales. O sea, no son ni buenas ni malas, es simplemente el uso que se le da o la perspectiva que se le da. Por lo tanto, hemos entendido que la bendición que Dios nos ha dado, Dios no bendice a sus hijos, Dios bendice al mundo a través de sus hijos. ¿Qué es lo que implica ello? La recomendación ha sido el 10-10-80. Si están tomando nota, 10-10-80. 10-10-80 porque si pudiéramos obtener, usar y reconocer, véame tantito, antes de que escriban, véame tantito, es lo que estoy por decir para que procesen esto. La meta de la iglesia de hoy en día, en el siglo XXI, por favor escuchen lo que voy a decir. La meta no puede, y aquí está lo que es la revelación progresiva de la Biblia. ¿Por qué? Porque otra vez, porque el Antiguo Testamento se procesa, se interpreta a través de ¿qué cosa? Del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se interpreta, se procesa a través de ¿quién? A través de Cristo. Porque ese es el Evangelio, ¿verdad? Ok, vean lo que voy a decir. La meta del cristiano, la meta del Evangelio, no de la conducta del cristiano. Esto que están aquí viendo es la conducta, que es importante, pero el proceso o la razón de estos principios están basadas en el Dios que es soberano y de su soberanía que es misionera, Él nos ha bendecido, porque el 100% le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Dios. Por lo tanto, pensando en un 10% que lo traemos, no lo damos, lo traemos en diezmo. Pensar en un 10% que es para ahorrar, para edificar mi reino, para momentos difíciles, tener ese ahorro que es necesario y vivir en el resto. ¿Ven lo que voy a decir? Eso implica que esto no es la meta, esto es el principio. La meta, yo argumentaría, es con este 10 y 80, que es un 90% del ingreso. Esto yo creo que es la meta. Es ¿cómo le hago para que a través de este 90% la fama, la gloria, la persona y el carácter de Cristo sea exaltado? A diferencia, cuando el cristiano ve esto como la meta, si la meta es diezmar, entonces automáticamente Dios me debe el 90%, tiene que prosperarme, y cuando me da Él esto, cuando yo trabajo duro y alcanzo mis metas, ¿es para quién? Es para mí. Entonces este principio se va por tierra, porque lo que tengo del 90% que voy a poner aquí es para quién, no es para el mundo, es para mí. Entonces ahí es donde entra otra vez el libro de Lucas capítulo 12 versículo 48. Asumiendo que como pastores, como líderes, como iglesia, sabemos lo que es el evangelio y sabemos lo que produce el evangelio. Entonces, la conducta del líder, la conducta del hogar, la conducta de los hijos, la conducta de los diáconos, la conducta del cristiano no es el evangelio, es lo que produce el evangelio. El evangelio es la conducta de Cristo. Asumiendo que eso ya está asentado, es obvio, escuchen lo que voy a decir, es obvio que el evangelio desde un principio, por eso hablo acerca del Dios omnipotente, que su omnipotencia y su poder es misionera, es que en su beneplácito, en sus designios, en su soberanía, Él escoge lo más bajo de este mundo para revelar su sabiduría, ¿verdad? Escoge lo necio para revelar su grandeza. Entonces, ¿a dónde voy es esto? Es que asumiendo que el evangelio está asentado, asumiendo que tenemos la habilidad como líderes, como pastores, como padres, como cristianos, como jóvenes, de articular lo que es el evangelio. Ojalá tengamos esa habilidad, que cuando leemos la Biblia sabemos distinguir un indicativo de un imperativo. Asumiendo que eso está sentado y que se ha convertido en un hábito, ese tipo de enseñanza, de predicación, ese tipo de proceso de cómo vivimos, cómo pensamos, cómo navegamos la vida. El siguiente paso, que es lo que estás hablando ahorita, hermano, y hablando del tema del liderazgo, basado en el evangelio, basado en la palabra de Dios, es ver quién califica. Vean lo que estoy por decir. ¿Quién califica, de acuerdo a la Biblia, para encarnar, aplicar, expresar y contextualizar ese evangelio? Porque ese es liderazgo. Liderazgo es la habilidad dada por Dios dentro del llamamiento al pastorado, dentro del llamamiento a lo que viene siendo ese liderazgo en la iglesia. Y estoy hablando de liderazgo de una manera, ¿qué es la palabra? De una manera orgánica o integral. ¿Qué quiero decir ello? Ok, solteros, necesito que me escuchen. Solteros, ok, solteros. Es por eso que, damas y varones, cuando hablo de liderazgo, pongamos atención
en quién escogemos como pareja, ya sea noviazgo y eventualmente como esposos. Porque este principio que estoy diciendo, que estamos hablando de iglesia, es el mismo principio a nivel de hogar. Entonces, pensar en alguien que califica para encarnar, para expresar, para ponerlo en práctica en el contexto en que vivimos, necesitamos hombres y mujeres calificados. Eso implica, escuchen lo que voy a decir, eso implica que el carácter de Cristo, la esencia de Cristo, es lo que tiene que ser expresado cuando hablamos de liderazgo. De tal manera que la implicación es también hablar de que potencialmente hombres y mujeres nos podemos descalificar. El problema con el componente de liderazgo, de la aplicación, de la encarnación, de la contextualización del evangelio, si el evangelio no está claro, es bien difícil saber quién califica porque no sabemos para qué califica, como no sabemos qué es el evangelio. Y está confundido el tema del evangelio, porque lo mezclamos. A veces pensamos que sí es la obra de Cristo, pero a veces pensamos que es simplemente la tenacidad del cristiano. A veces pensamos que es la santidad de Cristo expresada en un momento en el cual como siervo sufriente, y algunas veces sabemos y decimos, ok, ¿cómo le hago ahora que estoy pasando por esta enfermedad? Sí, o sea, cuando hay esa confusión, por eso es que yo regreso a enfatizar y me aventé la última hora hablando acerca de lo que es el indicativo. Cuando eso está establecido, cuando está sentado, ahora sí hablemos de quién califica. El día de mañana, y lo uso como comercial, pero el día de mañana voy a empezar el libro de Efesios a las 10 de la mañana. Y ese es un tema de Efesios bastante difícil porque es básicamente el mismo contexto en el sentido de la situación de Amós, nada más que en el Nuevo Testamento y a través en lugar de profetas son apóstoles. Pero aquí está el punto. Mucho del reto que encontramos en las iglesias del primer siglo, en Efesios, en las iglesias de Éfeso, en el siglo XXI, en el tiempo de Amós, es precisamente liderazgo corrupto. Y cuando hay liderazgo corrupto a nivel hogar, a nivel congregación, a nivel gobierno, el problema no es que haya un liderazgo corrupto, que esto es lo que voy a hablar en Efesios. Pablo habla acerca de esto. Es no tener un sistema bíblico, un sistema saludable de cómo lidiar con liderazgo corrupto, porque es cuestión de tiempo que va a haber corrupción en el hogar. Es cuestión de tiempo que va a haber corrupción. Todos sin excepción fallamos. No hay nadie que sea infalible con la única persona que es Cristo. Entonces, como no somos Cristo, yo necesito protegerme de mí mismo. Yo necesito un sistema en mi hogar donde mi esposa no tolere cualquier cosa que dé margen a un liderazgo corrupto. Una vez más, alguien tiene que escribir esto. Yo necesito como varón, una esposa, damas, necesitamos ser esposas y viceversa con los varones, de no tolerar actitudes, de no tolerar mentalidades, de no tolerar estilos de vida que están poniendo en juego, escuchen lo que voy a decir, no tanto la unidad del hogar, no tanto la seguridad económica de la familia, pero estoy hablando del evangelio. Cuando el esposo, el cual profesa ser cristiano, estamos llevando actitudes que no son dignas del evangelio. No me importa quién sea el individuo, cuánto sepa, dónde ha estado, qué le pasó, qué le hicieron, porque es obvio que toda actitud en la mente de la persona tiene sentido. Todo es justificable en mi mente, ¿verdad? Pero aquí el punto no es mi mente, aquí el punto no es lo que me pasó, aquí el punto es la mente de ¿quién? Es la mente de Cristo. Entonces, si mi actitud trae luto al corazón de Cristo, hay un problema y alguien tiene que decirlo en el hogar. Alguien tiene que hablar de ese tipo de conversaciones, escuchen lo que voy a decir, de una manera cotidiana, no solamente cuando la bomba explota y descubrimos que está pasando esto. Y entonces si queremos que alguien mágicamente venga y le hablan al pastor y que él solucione el problema, no funciona así. No funciona así. Por eso tenemos la palabra de Dios. Por eso está la autoridad divina a través de apóstoles, a través de profetas. Y es obvio que ambos, estos roles, estos papeles, están bajo la autoridad de ¿quién? A través del evangelio, que es Cristo Jesús. Entonces, por eso es que digo, pensemos a nivel de hogar, pensemos a nivel de trabajo, pensemos a nivel de iglesia. En cuestión de confusión, en cuestión de corrupción, en cuestión de desavenencias, van a suceder. Van a suceder. La pregunta no es si van a suceder. La pregunta es, una vez más, si tenemos conversaciones honestas, donde como iglesia, como solteros, como padres, tenemos sistemas bíblicos que nos permiten establecer esos principios no negociables, de tal manera que otra vez, como solteros, para mí es una incoherencia, para mí, después de 23 años de matrimonio, sabiendo lo difícil que es el matrimonio, para mí es una incoherencia que alguien se quiera casar con alguien después de que pasan un noviazgo donde el noviazgo necesitaba consejería matrimonial. En otras palabras,
ves la disfuncionalidad del asunto, porque esa es la belleza del noviazgo. La belleza del noviazgo es que no estás casado, es que lo puedes deshacer esa relación literalmente esta noche sin orar. No necesita oración, simplemente necesita alguien que diga, ok, mi prioridad es Cristo. La actitud, el ambiente, la cultura que hemos construido en nuestra relación de noviazgo va en contra del carácter de Cristo, no merece oración. Necesitamos simplemente salirnos de esa relación. Yo no sé si alguien te escucha este mensaje este día, pero el problema de muchos cristianos es que estando en situaciones, en relaciones literalmente tóxicas, o las ponemos en oración, lo cual no deben de considerarse en oración, estoy hablando del noviazgo, no del matrimonio, o trágicamente vemos, escuchamos lo que es la persona de Cristo y no nos incomoda vivir de esa manera. Estoy hablando de cosas donde hay abuso emocional, hay abuso físico, hay abuso verbal, o trágicamente hay relaciones premaritales o es fornicación, y no tenemos ningún problema con ello. Muchos de los que me están escuchando trágicamente están viviendo juntos antes de casarse. Es bien difícil hablar esto, porque otra vez, en cualquier rato me van a vedar de Facebook por estar diciendo ese tipo de cosas, porque van contra la corriente, ¿no es cierto? Va en contra del secularismo, va en contra del cristianismo que se define como deísmo, ¿qué dijimos? Moralista, terapeuta, donde hay una confusión tremenda. Entonces, regresando a lo que estás diciendo, hermano, así como a nivel de hogar, pienso yo que es fácil de distinguir esto, ¿no es cierto? No creo que requiere mucha ciencia para hablar de este tipo de temas a nivel de familia, ¿qué está sucediendo? Mi pregunta es, ¿por qué no podemos hacer la conexión a nivel de iglesia? ¿Por qué como iglesias, por qué batallamos para literalmente tener este tipo de conversaciones? ¿Por qué idolatramos los sistemas o idolatramos las habilidades de cierta persona o su personalidad de tal manera que le tenemos miedo o que nadie le puede decir nada o que lo hacemos intocable, donde es obvio que no está funcionando el asunto? En fin, todo esto lo menciono porque es inevitable. El componente humano siempre ha estado presente. Es por eso que hablamos acerca de cómo te elegí entre todas las familias, ¿sí? Te elegí simplemente para demostrar otra vez que lo más bajo de este mundo, que lo más necio de este mundo es lo que Dios usa para revelar qué cosa. No como esa familia o esos elegidos son mejores, es para revelar la sabiduría de Dios. Es para que a través de instrumentos que no somos dignos de ser escogidos, instrumentos que no calificamos para hacer esto, es que a través de nosotros el Señor manifiesta su poder y su señorío. Entonces, espero que esto ayude en ese aspecto. Déjenme avanzar. Capítulo 4, rápidamente. Oigan esta palabra. Ustedes, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráiganos de beber. En otras palabras, está hablando acerca de las esposas y está usando ese tipo de analogía donde continúa la opresión de los pobres. Entonces hay mucha opulencia, hay mucho flujo de dinero, es una generación próspera y aparentemente tienen un problema con la embriaguez, donde dice él simplemente, el Señor Omnipotente ha jurado por su santidad, por sí mismo, ¿verdad? Ese Dios que es misionero, ustedes no han querido multiplicar ese corazón misionero y siguen simplemente viendo por sí mismo, viviendo vidas extravagantes, de tal manera que dice él, vendrán días, está hablando de las damas, está hablando de las esposas, de los hombres ricos, mujeres, damas, vendrán días en que hasta la última de ustedes será arraigada con garfios y arpones. Históricamente está comprobado que cuando llegaron los asirios, literalmente estas damas que su problema era el alcoholismo y la avaricia o era la borrachera, ¿sí? Porque el problema se embriagaban todo el tiempo, está comprobado, y ahorita lo vamos a ver esto, donde dice, una tras otra saldrán por las brechas del muro, esto no es alegoría, esto es literal, y hacia Hermón serán expulsadas, afirma el Señor. Y estas damas literalmente van a ser ganchadas, está comprobado históricamente que esto es lo que hicieron los asirios, las gancharon de sus labios a estas mujeres israelitas, y de gancharlas de su labio, con un cordón o con un cable, ganchaban a la que seguían de su cadera. Y así se las llevaron caminando hacia el exilio. Vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando. Esos son los lugares, esos son los templos, esos son los lugares, no templos, pero son lugares de adoración, los que se habían construido, porque ellos no venían a Jerusalén a adorar en el templo que había construido Salomón. ¿Recuerdan? Es donde ellos construyeron sus propios lugares allá en el norte, y dice, vayan y sigan haciendo lo que están haciendo, ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día ofrezcan sus diezmos, quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias, háganlo saber a todos. En otras palabras, su adoración es el tipo de adoración que no solamente es una adoración que Dios detesta, pero la usan para simplemente darse a conocer lo espirituales que son. Eso es lo que a ustedes les encanta, mostrar su espiritualidad. Es simplemente que trataban de impresionar a la generación y tenían una vida
separada de lo que hacían en una vida de religiosa con una vida secular. Fin de semana con el resto de la semana. Dureza de Israel. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Viene una, ¿qué es la palabra? ¿Sequía? ¿Sería la palabra? Una sequía. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. O sea, la dureza de servicio. No solamente el evangelio, pero literalmente aquí es donde vemos el juicio de Dios, donde esto que estamos describiendo, de el hambre que pasaron, donde se les priva del pan. Y aquí está la soberanía, el Dios omnipotente misionero. Por favor, escuchen lo que les voy a decir. Es que el juicio de Dios para sus hijos es con el propósito de aplicar disciplina para restauración. Una vez más, el propósito del juicio de Dios que emana de su misericordia. Ese juicio ya lo hemos visto, porque al que mucho se le dio, mucho se le demanda, al que mucho se le confió, mucho se espera de él, ¿sí? Lo que se nos dio, lo que se nos confió, esa fue la misericordia de Dios. Y trágicamente nosotros la usamos como algo obligatorio. Dios nos debía eso, Dios no nos debía absolutamente nada. Entonces, cuando actuamos en autonomía, en lugar de ser responsables, actuamos en autonomía, esto que estamos leyendo en juicio no es con el propósito de simplemente destruir o simplemente castigar. El propósito es restaurar. Ahora, es obvio, porque trágicamente esta generación no se va a arrepentir. Y trágicamente van a pasar por todo esto que está profetizando Amós. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vean lo que estoy diciendo. De que aquí es donde entra el evangelio, entra la persona de Cristo, porque todo esto está apuntando hacia este tipo de disciplina o de castigo, donde Cristo, lo que Él absorbió, lo que Él vivió en la cruz, no fue para ser restituido, fue literalmente para morir. Y Cristo va a morir. Y menciono todo esto porque en cuestión de la generación que estamos viendo aquí, viene eventualmente el remanente, donde Dios continúa ese legado, continúa esos planes, esa promesa de un grupo muy pequeño. El resto va literalmente a desvanecerse y van a pagar el precio de su rebeldía. Pero aquí lo que estoy hablando aquí es que, así como mencioné anteriormente, que Abraham, cuando es comisionado a matar, a sacrificar a su hijo Isaac, que al momento que lo va a matar, se atraviesa el Señor y dice: no lo mates, porque he creído que has confiado en mi palabra, y provee un sacrificio de sustitución para Isaac. ¿Sí? El evangelio es que en Cristo no hubo sustituto. Él fue el sacrificio y Él literalmente muere. Entonces, vean la diferencia, vean cómo esto está coordinando y está apuntando hacia la persona de Cristo. De manera que dice: yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y esa se secó. De tal manera que lo que estamos encontrando aquí, literalmente, esto que estamos encontrando aquí, es lo que Dios había advertido en Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio capítulo 28, Moisés, hablando de la generación que estaba por conquistar la tierra a través de Josué, es que Moisés, como decimos en México, les va a leer la cartilla. Y básicamente Deuteronomio 28 habla acerca de las maldiciones, porque esas generaciones o esos pueblos que no escucharon el evangelio, no quisieron conocer al Dios verdadero, estoy hablando de los que habitaban la tierra prometida, ¿sí? Dios va a destruirlos por la rebeldía, por su rechazo al Señor. Y la nación de Israel, que está antes de cruzar el Jordán, están hablando con Moisés, se emocionan y ven que Dios está a favor de ellos y simplemente va a literalmente deshacerse de esas naciones, y el pueblo va a poseer la tierra. Pero Moisés, el mismo Moisés, en el capítulo 28, conforme da todas estas maldiciones y bendiciones que vienen sobre el pueblo de Israel, les dice: si ustedes, por alguna razón, optan, llegan a adoptar, llegan a asumir las idiosincrasias, la cosmovisión de ellos, las mismas maldiciones son para ustedes. ¿Qué es el punto? Ese es el punto. Es de que lo que encontramos en Deuteronomio 28, una vez más, el enfoque no es los merecedores de la ira de Dios y los merecedores de la bondad de Dios. Ese no es el punto. Una vez más, el punto no es aquellos que merecen ser castigados, aquellos que merecen ser disciplinados, a diferencia de castigados, o sea, restaurados. El punto es Dios, porque ese es el evangelio. ¿Qué es el punto? De que Dios no hace acepción de personas, de que Dios no va a ser burlado, de que el juicio, cuando se hace presente, la ira de Dios cuando se hace presente, es el producto de su pacto incondicional.
Porque su pacto incondicional no está basado en la fidelidad de su pueblo. ¿Está basado en quién? En la fidelidad de Él, para su pueblo. Entonces, como Dios es fiel para su pueblo, parte de su fidelidad es la disciplina. Y esa disciplina era necesaria y es necesaria hoy en día para que expresemos los parámetros de la relación con Él. Porque el punto de la relación con Él no es la necesidad que el pueblo tiene de una relación con Dios. No se trata de que tú y yo nos relacionemos con Dios. La necesitamos, pero eso no es el punto. El punto es con quién nos relacionamos. Y el Dios con el que nos relacionamos es un Dios santo. Es un Dios que en Deuteronomio capítulo 28 nos dice bien claro que basado en ese pacto incondicional que está literalmente construido no en tu habilidad de llevarlo a cabo, no en tu habilidad de perseverar, está basado en mí. Está basado en quién soy yo, dice el Señor, es que yo establezco los parámetros, porque esos parámetros no son para controlarte. Deuteronomio 28 no es para controlarte, es para protegerte. ¿De quién? No tanto de los asirios, no tanto de los babilonios, no tanto de los filisteos, es para protegerte ¿de quién? De mí, de mi santidad, de que la manera en que tú tienes que relacionarte conmigo es a través de que tú creas. Escuchen lo que estoy por decir, de que tú creas que cuando yo hablo, mi palabra es verdad. De que las circunstancias van a ser cuestionables, de que tal vez la fragilidad de la vida es una realidad, de que tal vez la incertidumbre de cómo se ve esto y de que tú como persona, como cristiano, como pueblo, yo sé que no eres confiable, yo sé que el liderazgo es corrupto, yo sé que la situación se ve difícil, pero el punto aquí es esto: los parámetros y las condiciones que te estoy dando a través de la palabra dada y escrita es para protegerte de tal manera que tú tengas la habilidad de creer que lo que yo he dicho es confiable. Es creíble, de que aun cuando atravieses el valle de sombra de muerte, yo sigo siendo tu pastor. Vagando de ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, dice, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. La soberbia otra vez de este pueblo. Castigué sus campos con plagas y sequía. La langosta, que es una de las plagas más comunes que encontramos a través del Antiguo Testamento, devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y sus olivares. Con todo, ¿qué cosa? No es más. Con todo, no se volvieron a mí. ¿Por qué? Una vez más. Por favor, escuchen esto. Voy a regresar a esto. Tengo que explicar esto. Y ya estamos por terminar, porque son las 8:30. Pastor Leonardo, prepárate, por favor, porque vamos a terminar ya. El amor o el pacto incondicional de Dios es que nosotros, no siendo pueblo, Él nos hizo pueblo. Es que nosotros, no buscadores de Dios, Él nos buscó a nosotros. El pacto incondicional de Dios es que Él escogió a uno para escoger a muchos. Y esos muchos éramos incluidos nosotros. Entonces, cuando hablamos de ese pacto o de ese amor incondicional, es la habilidad que Dios nos da, no tanto de arrepentirnos de nuestra condición o de nuestra maldad, pero es entender que ese arrepentimiento es el producto de un agente foráneo que interviene y que obra en la vida de nosotros. Una vez más, por favor, escuchen esto. La doctrina o la experiencia de elección, de ser elegidos por Dios, ya lo hablamos lo suficiente esta noche, de que no está basada en que el individuo o la persona califica. Está basada exclusivamente en la obra redentora del Dios omnipotente, que a través de su Hijo, Él escogió, siendo Cristo el hermano mayor, Él escogió a muchos para ser coherederos. Por favor, escuchen esto. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es que el hombre o el cristiano se minimice y diga, yo nunca voy a poder, por eso es que siempre vivo esta vida de derrota y todo eso. No, o que el cristiano se crea superior, que es lo que hicieron esta generación. Estamos hablando que esa doctrina de elección está basada en el elegido de Dios, que es Cristo Jesús. Cristo es el que fue elegido por el Padre, y a través de Cristo es que somos elegidos el resto. ¿Me explico? Entonces, esta cuestión que estoy hablando de elección, esta cuestión que estoy hablando de ser destinatarios del pacto incondicional de Dios, los parámetros de la relación, las condiciones, adivinen quién es Cristo. Porque la conducta de Cristo, la vida de Cristo, la perspectiva de Cristo, la actitud de Cristo, el hablar de Cristo, el sentir de Cristo, es precisamente lo que el Padre acepta. Es lo único que el Padre acepta. ¿Cómo lo sé? Porque es la única persona que el Padre ha resucitado entre los muertos. La resurrección de Cristo es el apruebo, es el Padre diciendo todo lo que este judío, este hombre nacido de María, hizo, vivió, sintió, habló, pensó y expresó, yo lo apruebo. Tiene mi apruebo, por lo tanto sale de entre los muertos. Ok, si ese es el caso, es ahí donde entendemos entonces que cuando hablamos de una generación que no se volvieron a mí, de una generación que con todo ustedes no se volvieron a mí, aquí es donde entra ese agente foráneo llamado Cristo,
Es donde entra Él y toma nuestro lugar, porque mi tendencia es ver la gracia de Dios, mi tendencia es simplemente entender que he sido elegido a través del amado y en medio de esa elección yo la uso para mi beneficio. En medio de todo eso la uso para literalmente sacar ventaja de la situación y pensar que todos me deben, el Padre me debe, Cristo me debe. Entonces lo que sucede, pensando en su mismo pueblo, literalmente estoy hablando de los que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, los que fueron dados del Padre al Hijo, a través de su obra redentora. Vean lo que estoy por decir, es que es por ellos que literalmente Cristo es el que toma nuestro lugar, porque nosotros no nos volvimos a Él, y Cristo literalmente toma nuestro lugar como que si Él tenía que arrepentirse de algo. Cristo se pone en su lugar y se convierte en esa obra expiatoria, y la condenación que Él recibe, el juicio que Él recibe, el absorber la justicia de Dios es lo que lo hace a Él ser el justificador. Entonces, una vez más, cuando habla la Biblia de con todo ustedes no se volvieron a mí, mi oración, mi deseo esta noche, si algo pudieran llevarse esta noche de Amós 3 y 4, es de que no pensemos, porque es el problema de la predicación de hoy en día, no pensemos ni afirmemos ni digamos a la gente lo que necesitas es volverte al Señor. No. Eso es, otra vez, deísmo, moralista, ¿qué cosa? Terapeuta. Lo que necesitamos es aquel que tomó mi lugar cuando yo corrí en dirección opuesta de Dios, tomó mi lugar, absorbió mi pecado, mi culpa. El Padre lo hizo responsable por lo que yo había hecho. Él literalmente muere en una cruz. Vean lo que voy a decir, esto es importante. Muere en una cruz, derrama su sangre, literalmente dice consumado es. Se convierte en la expresión más grotesca y más obscena de la acumulación del pecado de todos aquellos que literalmente confesamos que Cristo es el Señor. Eso implica que así como Él absorbe todo eso, ¿sí? Y Él, el que no conoció pecado, por no ese pecado, el domingo en la mañana, cuando Él sale de la tumba, resucitado por el Espíritu de Dios, es entonces que el agente foráneo, vean esto, ese agente foráneo es el que causa que el cristiano se regrese al Señor. Es el Espíritu de Dios quien causa. En otras palabras, esto es lo que estoy diciendo. El arrepentimiento o el volverme al Señor no es algo que hacemos, es algo que nos sucede. Si pensamos que es lo que yo hago, es simplemente regresar a todo lo que han hecho ellos. Como tengo prosperidad económica, tengo prosperidad ministerial, tengo prosperidad en la salud, tengo prosperidad en la cuestión militar, tengo prosperidad en medio de una pandemia, eso implica que estoy bien. Porque es obvio que Dios bendice a los que se portan bien. No, porque Cristo es el ejemplo supremo. Cristo siendo la perfección, caminando en perfección, fue el destinatario de maldición. Fue considerado un maldito entre los hombres. El libro de Deuteronomio habla acerca de que es maldito el que es puesto en un madero. Entonces, menciono todo esto porque otra vez la atención es simplemente decir, vuelvan al Señor, arrepiéntanse. No, tiene que pasarnos, es algo que nos sucede. Les mandé plagas como las de Egipto, pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos capturados, hice que llegara hasta sus propias narices el hedor. En otras palabras, los cadáveres, la muerte era tanto que simplemente después de todo esto, ¿qué sucedió? No se volvieron a mí. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es lo que nos sucede. Yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo. ¿Qué sucedió? Definitivamente no se volvieron a mí. Por lo tanto, dice por eso Israel. Esta frase por eso es bien difícil de leer. Porque aquí viene el castigo, aquí viene el juicio. Por lo tanto, voy a actuar contra ¿quién? Voy a actuar contra ti. ¿Y cómo voy a hacerlo? Es que prepárate, Israel, para encontrarte con el Dios. Lo triste de esta conversación es de que literalmente este mensaje que están escuchando, ellos literalmente anticipaban que Dios venía a visitarlos para bendecirlos aún más. Pero realmente lo que está diciendo es que no vengo a dar compensarte, vengo a castigarte, vengo a traer mi juicio sobre ti. He aquí, el que forma las montañas. Observen esto, observen el lenguaje hermoso de redención, el lenguaje de soberanía, que es misionera, la soberanía de verdad, su soberanía, su poder es misionero. Él forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios, su providencia, al que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre, ¿quién es él? El Señor Dios Todopoderoso. Tus limitaciones, tu rebeldía, tu dureza de cerviz no limita, no cambia, no transforma los propósitos divinos del Señor. Esta noche yo estoy convencido que el Señor nos quiere recordar, nos quiere llevar a cabo una vez más a entender que sus designios siempre se cumplen, que sus propósitos son no negociables. De otra manera no sería soberano, no sería el Dios Todopoderoso.
de que nosotros literalmente querramos o no querramos, toda persona que está escuchando este mensaje, que están viendo, que vayan a ver este video, todos sin excepción cumplen o cumplimos los propósitos de Dios. La pregunta no es si lo vamos a cumplir, la pregunta es si lo vamos a cumplir bajo su amparo, bajo la unión a su Hijo Jesucristo. En otras palabras, si vamos a ser parte de los que nos arrepentimos y volvemos a Él, no porque lo hicimos, pero porque nos sucedió, porque intervino, porque operó otra vez la persona de Cristo en nuestras vidas, o literalmente vamos a seguir siendo duros de cerviz, vamos a seguir siendo o viviendo ese deísmo moralista terapeuta. Dios permita que esta noche podamos ver la diferencia y literalmente pedirle al Señor, no tanto que queremos arrepentirnos, pero decirle al Espíritu Santo, literalmente decir, crea en mí esta necesidad de transformar, de regenerar, de crear en mí una experiencia donde no sea lo que yo hago, pero lo que tú has hecho y lo que prometes hacer esta noche en mí. Entonces, si alguien no ha aceptado a Cristo, esta es la invitación de literalmente pedirle al Espíritu Santo que venga y que crea en la persona, crea en tu corazón algo que literalmente a lo mejor ni siquiera sabes cómo es o qué es, porque hay un misterio en esa experiencia. Pero para los que ya conocemos de Cristo, tal vez esta es la noche en la cual dejamos de pensar que yo me arrepiento, cuando lo sienta, cuando piensa, cómo lo veo, cuando la iglesia cambia. Sí, no, arrepentimiento no es algo que hacemos, es algo que nos sucede.